es la roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición, Él lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz, me lleva a su seno de paz. Me lleva a su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid si por Cristo ser salvos queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paz os ofrece, su paz se los da. Aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de la redención, Él sana las llagas de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Adelantico de este en el himnario. Cuando cantamos este himno recordamos que nuestro Dios poderoso está con nosotros en todo momento. Él está viéndonos y un día estaremos delante de Él cantando y adorando. Amén. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. No hay agua en los baños, entonces por favor no entremos a los baños. Parece ser que... Sí, ya hay, que ya hay. Ya hay. Bueno, gracias. Entonces, ya hay agua. Vamos a 2 Corintios 9, mis hermanos. Ya venimos de un sermón. Generalmente cuando abordo un tema lo trato de abordar en varios sermones. En este caso hemos estado abordando el tema de la ofrenda y de la generosidad. Y empecé diciendo el domingo pasado de que este es un tema que poco, nosotros como presbiterianos poco tocamos, ¿no? Poco hablamos de la ofrenda. ¿Por qué? Porque se puede prestar para malos entendidos. Porque yo entiendo
que muchos pastores han abusado de las ofrendas y el diezmo para hacerse ricos. Y la fama que tienen los pastores en todo el mundo es que son personas avaras, codiciosas, ladrones, así como cualquier fama que tiene un político o un abogado. La gente generaliza y entonces dice, no, el abogado es así, el político es esto, hasta el cura es esto, el pastor es esto. Entonces todos tienen algo malo y generalizan todo. Pero también les decía que es un tema que está en la palabra de Dios, y que si está en la palabra de Dios, pues yo tengo que predicarlo, que tengo que hacerlo con mucha cautela, para no ir a caer en el engaño de que no, el Señor demanda de usted que usted ofrende y el Señor le va a multiplicar eso, y que esa sea su convicción, la codicia. No, Dios no quiere de usted su dinero, Dios quiere todo de usted, que usted le sirva con todo lo que es, con su mente, con su cuerpo, con el corazón. Y debemos saber de que si Dios me ha dado algo, eso no me pertenece, eso es de Dios. El talento que yo tenga, las cosas que yo tenga, la vida que yo tenga, porque si yo reconozco a un Dios, si yo digo que Dios existe, entonces lo estoy reconociendo como creador. Y si Él es el creador, entonces yo soy criatura, es decir, un ser creado por Dios. Y si yo soy una criatura, entonces yo le pertenezco a Dios, si es que realmente soy creyente, yo le pertenezco a Dios. Y si yo le pertenezco a Dios, todo lo que yo soy le pertenece a Dios. Y todo lo que yo obtengo con mi trabajo, claro, Dios me ha dado el don de trabajar, me ha dado el talento de trabajar. Todo lo que viene a mí es de Dios, y si es de Dios, es para Dios. El hermano Amaury habló acerca de Hechos de los Apóstoles. En el tiempo de Hechos de los Apóstoles, cómo estaba ese don de servir, de no tener lo suyo propio como algo que me pertenece y aferrarme a esto. No, ellos compartían todo lo que tenían, porque el Espíritu Santo y Dios mismo hacía que esto fuera así. Es decir, es algo de la voluntad de nosotros el ser generosos. No tiene que ser obligado, como vimos los versículos anteriores. Entonces, pongan su mirada en 2 Corintios 9, por favor, yo voy a leer para ustedes. Voy a leer del 9 al 6, que en el 6 fue que quedamos. 2 Corintios, capítulo 9, del 1 al 6, dice así la bendita palabra de Dios. Dice, cuanto a la ministración para los santos, ustedes ya saben, ministración es el servicio. Entonces, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. O sea, ellos ya sabían, y él no tenía por qué escribirles, pero él les escribe. Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corinto. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pablo ya sabíamos que estaba en Macedonia, dentro de las iglesias que se encuentra Tesalónica, Filipos, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces vimos cómo la iglesia de Corinto, que se ubicaba en Acaya, que era una región de Grecia, había estimulado a otros a hacer las buenas acciones, y hablamos de estimularlos los unos a los otros con buenas acciones. Y el 3 dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Es decir, él envió a Tito y a otros para que estuvieran preparados, porque él iba a pasar por la ofrenda. Todo esto se trata de una ofrenda que tenía lista Corinto, y Pablo quería ir por esa ofrenda para llevársela a los de Jerusalén, que estaban sufriendo necesidad porque estaban siendo perseguidos. No sea que viniesen conmigo algunos macedonios y os hallasen desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Es decir, envía a los hermanos para no encontrarlos luego desprevenidos. El 5 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Estoy reiterando otra vez lo que Pablo dice, no es una exigencia, el ser generoso no es una exigencia, porque si a mí me lo exigen, si es algo impuesto, pues ya no sería generosidad. Sencillo como eso. El 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y quedamos ahí. ¿Se acuerdan que hablamos de una semilla? Y hay un principio de aquí de agricultura, que si yo siembro mucho,
pues voy a tener mucho. Si yo siembro una hectárea, pues voy a tener una hectárea de lo que sea, plátano, yuca, papaya, lo que sea. Pero si yo siembro un terreno de 10 por 10, pues voy a dar lo que me dé ese terreno. Ahora bien, el principio acá es que tenemos que tener una semilla para cualquier cosa que vayamos a sembrar. En la agricultura es así, usted necesita una semilla, en cualquiera de las formas que se presente. Pero tenemos que ver, y quedamos acá, de quién viene esa semilla. Por eso les decía, todo lo que somos nosotros, lo que hacemos, lo que ganamos, es de Dios, porque Él es el que nos da. Ese es el principio fundamental. Cada vez que nosotros tenemos sostenimiento para nuestra casa, eso viene de Dios. El hombre se cree superior a Dios, porque esas grandes compañías y grandes multimillonarios creen que se hicieron a sí mismos. No, es que yo he conseguido todo con el sudor de mi frente. Claro, Dios los manda a que se esfuerce, pero todo viene de Dios. Hay que tener ese principio básico. Nosotros no somos independientes, es decir, nosotros no somos aparte. Nosotros le pertenecemos a Dios y dependemos de Dios absolutamente en todos los ámbitos de nuestra vida. En el ámbito financiero, en la salud, en el trabajo, dependemos de Dios. La fe en Dios es dependencia de Dios. ¿Qué es dependencia? Depender de Él, depender de otro, depender de Dios. Todo viene de Él y quedamos ahí, bueno, ¿de quién viene la semilla? Hoy vamos a ver, y con la misma escritura lo vamos a comprobar. Vamos a leer 2 Corintios 9, 7, por favor, vamos a leerlo todos juntos a una sola voz, por favor. 2 Corintios 9, verso 7. A la voz de 3 vamos a leerlo todos, fuerte. 1, 2, 3. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está el principio básico de la ofrenda, aquí está el principio básico de la generosidad. No es ninguna imposición. A usted nadie le puede decir, no, es que usted tiene que dar el 10, el 20, porque es que tiene que ser así. Y si Dios si usted hace así, entonces Dios lo va a bendecir. No, no es así. Como propuso en su corazón, como usted lo proponga, que venga de usted, nadie le puede imponer nada. Todo en el Nuevo Testamento es voluntario. Dios nos amó por el puro afecto de su voluntad y vamos a verlo más adelante. Y no tiene que ser con tristeza. Ahí no le está diciendo la palabra, que cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. Y no tenemos que dar con tristeza ni por obligación. ¿Por qué? Mire lo que sucede, Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, toda su vida gira en torno a su buena voluntad. Claro, la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero en mi responsabilidad delante de Dios. Pues nada de lo que se haga por imposición o bajo incluso amenaza será o provendrá de un corazón agradecido. Si se hace de mala gana, si se hace de mala voluntad, no viene de un corazón agradecido. Viene de un corazón que ha sido coaccionado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo han obligado, que le han impuesto algo. Y eso es lo contrario a la voluntad. ¿Y qué será? Dice, y como resultado lo que se haga no agradará a Dios. Como lo que venía diciendo, si es por obligación, no va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Y si yo estoy dando con alegría, si yo estoy compartiendo con mi hermano con alegría, si yo estoy compartiendo con la iglesia con alegría, eso es ser generoso y eso es actuar de buena voluntad. Y Dios dice que lo ama. El sacrificio, una ofrenda cuyo objetivo sea quedar bien delante de los demás, o que se haga porque así lo exige Dios, es decir, una exigencia, no tendrá un aroma agradable para Dios. Es decir, mi ofrenda tampoco tiene que ser para exhibirme, miren todo lo que yo he dado. Es que yo sí soy generoso. ¿Se acuerdan? Como la oración del publicano y del fariseo. El fariseo, no, yo no soy como este hombre.
o los que a veces ofrendaban en el templo y hacían tocar trompeta y hacían, ¿sí?, para exhibirse y para creerse más que los demás. No, de esa manera no tiene que ser. Claro, tenemos que impulsarlo a las buenas obras. A veces decimos, mire, esta persona ha sido generosa, pero otro lo dice para que otro también se estimule a las buenas obras, pero no para que una persona se enorgullezca y se ensoberbezca por lo que ha dado, no. Y tampoco, como les decía, el que lo hace por exigencia. Ninguna de estas dos posiciones tiene un olor agradable delante de Dios, un aroma fragante delante de Dios. No se va a agradar Dios así de una persona generosa, de una persona y de su ofrenda. El sacrificio que Dios hizo por nosotros, es decir, el sacrificio de amor que Dios hizo por nosotros, fue hecho de una manera por el puro afecto de su voluntad. El Evangelio está estructurado en el sacrificio de Cristo, en la venida de su reino. Dios se entrega a sí mismo por una raza caída, porque tenemos un pecado delante de Dios. Y alguien tenía que pagar por ese pecado, porque nosotros mismos no podemos pagar por el pecado. Dios tiene que hacerse carne, tiene que hacerse hombre de manera voluntaria, se somete al Padre y paga por nuestros pecados. Nos justifica, nos reemplaza, porque nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos el castigo eterno. Pero si nosotros confesamos que Cristo es el único y suficiente Salvador, Él nos libra del infierno. Claro, el creer, solo creer, es un verbo. ¿Qué quiere decir un verbo? Es una acción. Yo no puedo decir, yo creo en Cristo como único y suficiente Salvador y lo estoy confesando con mi boca y ya, y mi vida no cambia y no pasa nada y sigo lo mismo. No, el creer es un verbo. ¿Qué quiere decir? Que es una acción. Mi vida cambia, mis acciones cambian, mi mentalidad cambia, lo que antes me gustaba cambia, mi estilo de vida cambia. Creer ejerce sobre nosotros una acción, no es solo académico, no es solo en mi mente, sí, yo confieso, Dios, yo creo en Dios, no, yo lo demuestro con mis acciones. Mis acciones son la evidencia de lo que yo he creído, mis acciones respaldan lo que está aquí en mi cabeza. Por eso Santiago es muy enfático con las obras, no porque por las obras seamos salvos, sino que las obras evidencian la fe. Las obras en nuestra vida evidencian lo que hemos creído, lo que Cristo ha hecho en la cruz. Tiene que tener un impacto en mi vida, tiene que tener mi vida un giro de 180 grados, tiene que haber un cambio. Y ese cambio es generado por una acción voluntaria de Dios entregándose en la cruz por el puro afecto de su voluntad. A Cristo nadie lo obligó a ir a la cruz. Es más, no tenía ni por qué hacerlo porque Él mismo era Dios. Dios, ¿qué necesita de nosotros? Nada. Nosotros sí necesitamos de Dios porque somos criaturas dependientes. Necesitamos de Él. Así el hombre en su necedad diga, no, yo no necesito de Dios, yo tengo mi plata, mi dinero, mi trabajo, ¿qué voy a necesitar a Dios? Ah, bueno, cuando esté enfermo, cuando tenga un cáncer, diga lo mismo. Siga con esa convicción. Cuando necesite algo, ah, bueno, usted es autosuficiente, bueno, suministrese usted mismo. Sosténgase usted solo porque usted es dependiente. Necesitamos de Dios. Vamos a Efesios 1, por favor, versos del 4 al 6. Efesios 1, versos 4 al 6, por favor. Está en el Nuevo Testamento. Gálatas, Efesios. Está ahí despuesito de lo que estamos viendo, después de 2 de Corintios. Después de Corintios sigue Gálatas, luego sigue Efesios. Luego Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses. Efesios 1, versos del 4 al 6, vamos a leerlo todos juntos, por favor, son solo 3 versículos. Esto es algo muy importante dentro de la doctrina cristiana, como lo es cualquier parte de la Biblia. Efesios 1, del 4 al 6, vamos a leerlo todos juntos, a la voz de 3, a una sola voz. 1, 2,
3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Puro evangelio. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios lo tiene a usted, y suena esto duro, Dios ya lo tiene predestinado a usted. Pero eso no es eso no me deja sin responsabilidad delante de Dios. Yo tengo que buscar de Dios. Esa es mi responsabilidad. Pero Dios dice que ya lo escogió a usted antes de la fundación del mundo, y San Juan dice que Él nos amó primero para que nosotros le podamos amar. Es necesario que Dios lo llame a usted para que usted vaya a Él. Dígame una de las cosas, ¿Dios acaso no escogió a sus discípulos y fue a ellos, fue a las actividades donde ellos se desenvolvían y los llama? Ellos responden a su llamado, pero porque Él ya los había escogido. Aquí está la doctrina de la predestinación, según nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que fuéramos hechos, antes de que el mundo fuera hecho, el Señor ya nos tenía en su conocimiento, a cada uno de nosotros. ¿Y para qué nos escogió? El verso 4, para que fuésemos santos, es decir, apartados y sin mancha delante de Él. Esos serían por los cuales Él moriría en la cruz. Y el 5, ¿cómo lo hizo? En amor. Y si ustedes siguen, 1 Corintios 13 nos dice que el amor no busca lo suyo. El amor no es orgulloso. El amor nos dice que demos todo por el otro sin buscar mi beneficio propio. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Y eso es lo que damos cuando damos a una ofrenda o cuando somos generosos. No estoy buscando lo propio mío. Perdonen la redundancia, no estoy buscando mi propio bienestar, estoy buscando el bienestar de otro. Estoy viviendo en función de otro. Eso es negarme a mí mismo. En amor, pero es en amor. Y el amor es de buena voluntad, no es impuesto. A usted no se le pueden poner, no, es que usted tiene que amar, es que usted tiene que amar. No, no es por obligación. Es que usted tiene que dar, es que usted tiene que dar. No, es por amor, como lo vimos en el 7, no con tristeza ni por obligación. Y ahí está la palabrita, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? Del sacrificio de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo somos hijos de Dios, adoptados, pero con los mismos beneficios de un hijo biológico. Y vea, aquí lo que yo buscaba, según el puro afecto de su voluntad. Nadie obligó a Cristo a que muriera por nosotros, fue por el puro afecto de su voluntad, y al final es para alabanza de la gloria de su gracia, porque es por gracia que somos salvos. Dios ama a quien da con alegría. Dios es dueño del oro, Dios es dueño de la plata. Vea, yo les pongo un ejemplo. Dios es dueño de todo. ¿Qué pasa si yo le digo a mis hijos, ustedes le dicen a sus hijos, o si más bien ellos van delante de usted y le dicen, papá, regáleme 5,000 pesos, 10,000 pesos, lo que sea, y usted se los da. Y usted le pregunta, ¿para qué son? No, regálemelos, por favor. Digamos que usted le da el dinero. El niño va y le compra un regalo a usted, con mucho amor, con su dinero, ¿no? Y va y se lo entrega a usted. Yo creo que uno como papá, pues, se pone contento porque el hijo pensó uno. Así fuera con el propio dinero de uno, pero el niño pensó en eso. Y usted como papá se pone contento porque el niño tuvo la idea de darle un obsequio, así fuera con el dinero suyo. De la misma manera, cuando yo me voy a Cristo, cuando yo presento mi ofrenda, cuando yo comparto con alguien, es con el dinero de Dios, no es mi dinero, quítese esa idea. Lo que usted se gana, lo que usted es, no es por su mérito propio, es por Dios. Y si todo le pertenece a Dios, pues debiéramos hacerlo de buena voluntad y con alegría. Nosotros somos sus hijos y llevamos una ofrenda, pero es de Él, le pertenece a Él, pero Dios se agrada y Dios dice que ama al que da con alegría.
así como usted se agradaría que aún con su propio dinero un hijo le diera un regalo a usted. Eso, Dios ama al que da con alegría, Dios es dueño de todo. Sí, entonces mis hermanos, y cada uno de como propuso, es decir, es una acción que ya ha sido premeditada, predeterminada. Cuando usted vaya a llevar una ofrenda, sea poquito, sea mucho, órele a Dios para que usted tenga con qué ayudar o con qué ofrendar. Ore a Dios, que sea algo premeditado, que no sea una acción impulsiva. Ay, ¿qué tengo acá? Tengo 200, tome. No, tráigala preparada desde toda la semana. Ore por eso. Ore para que Dios le dé más. Ore para que Dios le multiplique. Pero ojo, que esa no sea su convicción, porque Dios ya le ha dado. Ore para que no le falte, porque Dios dice que reabastece otra vez lo que usted ha dado y le devuelve. Pero porque su convicción es agradar a Dios, no enriquecerse, que no sea por avaricia o por codicia. Ese es el principio bíblico, nada que sea impulsivo o obligatorio o con tristeza, con remordimiento. Yo no debía haber dado eso. Ay, ¿por qué lo di? No, que sea de gracia, así como hemos recibido de gracia, también demos de gracia, que no sea vacilando, que no sea dudando, que sea con convicción, que usted esté seguro, que tiene que haber gozo, que no sea por necesidad, que no sea por presión o que alguien lo esté presionando o que el pastor me dijo, es que tiene que dar, no, nada. No tiene que ser con la base en las demandas de los demás, con base en la demanda de alguien más, de un ser humano, no. Porque es que Dios ama al dador alegre, lo repito. Dios mantiene felices a esas personas. Porque si ustedes se dan cuenta que los de Macedonia estaban en profunda tristeza, en profunda necesidad, pero eran ricos en el sentido de que daban con alegría y daban más de lo que tenían. No eran amargados. Dios ama al corazón entusiasta, al corazón que se emociona, al que tiene la oportunidad de practicar la generosidad. Si hay una oportunidad, hay que hacerlo. Vámonos a Éxodo 25:2 y vamos a ver ese principio también en el Antiguo Testamento, porque lo vimos en el Nuevo Testamento, lo acabamos de ver, pero ahora vamos al Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 25:2, vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Antiguo Testamento. De su voluntad. El Señor le está diciendo, mire, habla con los israelitas, diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y sea de todo corazón. Las palabras de Pablo están fundamentadas en el Antiguo Testamento. Voluntaria y de todo corazón. Volvamos a 2 de Corintios 9, por favor. 2 de Corintios 9, verso 8. Y dice así la bendita palabra de Dios, yo lo voy a leer para ustedes. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y si lo leemos con el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El poder necesario para toda buena obra radica en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios en nuestras vidas. Dios puede darnos muchas cosas a fin de que tengamos todo lo necesario y aún nos sobre para dar.
Así podremos hacer algo a favor de otros. Entonces, como les decía, el poder para toda buena obra radica en el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios en el creyente hará que haya abundancia para dar. Porque el poder que resucitó a Cristo entre los muertos está en nosotros. ¿Cómo no nos va a dar poder para otras cosas si resucitó a Cristo mismo? Siempre decimos, ay, en Cristo hay poder, el Espíritu Santo tiene poder. Pero bueno, ¿poder para qué? ¿Para cambiar vidas? También para ser generosos, tiene poder. Para que haya abundancia para dar, hará que tengamos para todas las cosas, incluso para compartir. Cristo es suficiente, no solo para la salvación, también para que haya para compartir con otros. Todo es por Dios y para Dios. En nosotros abunda toda la gracia. Dios posee una cantidad infinita de gracia. Dios tiene una cantidad infinita de poder. Hay mucho en Él. Dios se encarga de reabastecernos. Es decir, si usted da, Dios se la va a devolver y con creces. Yo lo he experimentado en mi vida. Lo experimento, lo sigo experimentando. Dios me da, y claro, hay que orarle a Dios para que nos dé, Señor, dame la posibilidad de ayudar a otro. Con fe, mis hermanos, y tendremos todo lo suficiente. Como les decía, es Dios quien nos suministra para todo, no el hombre. Dios nos dará para la administración, para el servicio, porque Él dice, va a hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿Para qué? Para que tengamos todas las cosas, para que abundemos en toda buena obra, no para satisfacer nuestros deseos egoístas, no, porque el día de mañana no sabemos, Dios le dé mucho para compartir y usted diga, no, mejor no comparto, mejor me lo guardo. Atender las necesidades reales que otros tengan, con lo que a mí me sobre. Primera de Crónicas 29:14, no lo busquen, lo voy a leer para ustedes, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, dice Primera de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quién es el que da la semilla? Dios. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros recibimos en nuestras manos lo que Dios nos da y es de Él y para otros también. Todo lo que somos es por Dios, todo lo que poseemos es para Dios, somos para Dios. Y eso incluye lo que tenemos, sino que a veces cuando se nos habla en esos términos financieros, es decir, de dinero, ya como que, no, aquí hay algo como que no me gusta, ¿no? Pero es lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios 9, verso 9, para continuar, por favor. 2 Corintios 9, 9. Otra vez Pablo, citando el Antiguo Testamento, un salmo. Leámoslo todos juntos, por favor. 2 Corintios 9, 9. A la voz de 3. 1, 2, 3. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El Salmo 112 es la prosperidad que Dios da al que teme a Jehová. Y esa persona que teme a Jehová tiene la posibilidad de repartir y su justicia y es recto delante de Dios, no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Pablo cita de nuevo el Antiguo Testamento para acentuar, es decir, para establecer, para fundamentar su posición frente a la instrucción de dar la ofrenda. Su punto radica no en nada nuevo o algo que haya sido inventado por él, no, todo lo trae del Antiguo Testamento.
No es nada nuevo inventado por el hombre. Como todo en la vida cristiana, es fundamentado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, es sombra del Nuevo Testamento y ambos se complementan. Hay leyes de dieta, hay leyes sacerdotales que ya no se aplican hoy en día, pero la ley moral de Dios sí se aplica, porque los 10 mandamientos los sacamos del Antiguo Testamento. Entonces ahora Pablo nos está trayendo lo escrito en el texto Salmo 112:9. Ese es el Salmo 112:9. Este salmo nos habla, como les decía, de la prosperidad que tiene el que teme a Jehová, y ese temor hacia Dios hace que el cristiano sea generoso, tenga para dar, reparte con liberalidad, como nos leyó Pablo en Romanos 12, ¿no? Habla de unos dones que Dios repartió a la iglesia, y uno de ellos es el don de la liberalidad, de compartir. Y ahí dice Pablo, el que tenga el don de la liberalidad, de compartir, que lo haga con abundancia. Es un don, es un don. Todas nuestras obras hechas en la justicia de Cristo nos acompañarán en el fin de los tiempos. No nos van a salvar, será la prueba de que Cristo nos salvó. Otra vez, de nuevo, todo lo que nosotros hayamos hecho en la justicia de Cristo, todo lo que nosotros hayamos hecho creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador, nos van a acompañar al final de los tiempos. Es decir, todo lo que usted haya hecho en nombre de Cristo Jesús será ya tenido en cuenta delante del trono de Dios. Nos van a acompañar. No nos van a salvar, porque el que nos salvó es Cristo. No nos van a salvar. Será la prueba de que Cristo nos salvó. Sus obras en la vida son la prueba fehaciente de que Cristo lo salvó. Repito, yo no me puedo llamar cristiano y no tener buenas obras. Yo no me puedo llamar cristiano y ser una persona egoísta. Yo no me puedo llamar cristiano y siempre ser una persona orgullosa. Yo no me puedo llamar cristiano y seguir siendo un ladrón. Yo no me puedo seguir llamando cristiano y hacer todo lo que a Dios aborrece. No, tiene que haber un cambio en mi vida. Y esas buenas obras no son para mi salvación, son porque Cristo me salvó. Son porque Cristo me salvó. Cristo nos ha salvado del infierno por su obra en la cruz. Segunda de Corintios 9:10, por favor. Segunda de Corintios 9:10. Mire lo que dice. Llegamos al punto del asunto. Recordemos que en el 6 veíamos que el que siembra escasamente también segará. Hablábamos un punto aquí que habla de la agricultura, del que siembra la tierra, tiene que tener una semilla, pero esa semilla viene de algún punto, tiene su origen. Y acá el 10, mire lo que dice el 10, leámoslo todos juntos, mis hermanos. Segunda de Corintios 9:10 a la voz de 3. 1, 2, 3. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hay una conexión maravillosa, ¿no? Si yo leyera solo el 6 y el 10 diría más o menos así, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y si sigo al 10, me salto al 10, digo, sería, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. De Dios proviene la semilla. Somos lo que somos gracias a Dios. Estamos donde estamos gracias a Dios. Todo es de Él, para Él y por Él. Y de Él es la semilla. Vuestra sementera es donde nosotros cultivamos, donde cultiva el agricultor. Dios da la semilla al que siembra. Dios da el pan que nos alimenta. También nos dará a todos nosotros lo necesario y hará que tengamos cada vez más para que podamos ayudar a otros. Si hay fe en nosotros, si no hay fe en nosotros, si no hay amor en nosotros, seremos como un címbalo que resuena, es decir, como algo que retiñe, algo que suena feo, que no hay nada dentro, porque no está el Espíritu Santo en nosotros, no está la fe. El que nos suministra
El que le da la semilla al sembrador es Cristo, el que nos da el pan es Cristo, el que nos suministra el alimento es Cristo, el que nos da el trabajo es Cristo, es Dios. Y Él es el que multiplica la semilla, el pan, para dar a otros, y aumentará nuestra cosecha. Vuelvo y digo, mis hermanos, que esto no suene a frase de cajón. No lo tomen así, como algo, ya lo hemos dicho tantas veces que se vuelve algo como paisaje. Retomo lo dicho, todo viene de Dios. Como les decía, hablábamos en el 6 de una semilla, esa semilla proviene de Dios, todo es de Él. Nuestra motivación está basada en el Evangelio, no en lo que podamos obtener con el dinero, no. Debe estar basada en el Evangelio, no debe estar basada en nuestra carne codiciosa. Dios da para que demos, y demos con buena voluntad, dando según el Señor nos haya prosperado y según hayamos apartado. Todo esto tiene que ser premeditado, no impulsivo. El Señor nos devuelve lo que damos, pues ya nos lo ha dado todo. Cristo ya nos lo ha dado todo. La sobreabundante gracia que Dios nos dio con la salvación es más que suficiente. Pero aún así Dios también nos da añadiduras. El Señor nos aumente la fe. El Señor aumentará nuestra fe y lo que demos, si es que damos, como le decía, con alegría y no por necesidad u obligación. Vamos a Isaías 55:10. Isaías 55:10, mírenlo ahí, yo lo leo para ustedes. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice Isaías 55:10, Dios es el que se encarga de regar la tierra, la hace germinar, la hace producir, da la semilla. Mire, Dios es el que hace todo, así como en la obra de redención nosotros no tenemos nada que ver ahí, porque nosotros somos salvos por creer en la obra que hizo otro. Lo que hacemos nosotros es obedecer con base en lo que hemos creído, así también las plantas. Porque hay tantos árboles que no han sido explorados y se mantienen y se autosostienen ellos solos, porque Dios mismo los riega con la lluvia. Ellos mismos, los pájaros mismos, se encargan de germinar y de hacer crecer otros árboles. Todo es de Dios, toda la obra es de Dios. ¿Ustedes creen que si nosotros dejáramos de existir este mundo no continuaría adelante? Claro que lo haría, y estaría mejor. Estaría mejor porque Dios lo sostiene. Dios hizo la naturaleza para que se sostuviera. No la dejó abandonada, Él la sustenta. El mismo principio agrícola se ve acá en Isaías 55:10. Dios nos habla de este principio agrícola, diciendo que Dios es fiel al hacer que los cultivos den, que nuestra ofrenda sea reabastecida y aumentada, pues todo es de Dios, todo es suyo. Y en Oseas 10:12, no lo busquen, dice así, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Dios nos dio la bendición de la salvación, nos da bendiciones eternas, nos tiene preparados mansiones y parte de esas bendiciones las disfrutamos en esta vida. Pero no son más importantes que las bendiciones espirituales, son parte de su misericordia, porque Él dice en Mateo 6:33, si no me equivoco, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El propósito de nosotros es vivir para Dios, el propósito de nosotros es no apartar nuestra mirada de Cristo Jesús. Eso es a lo que fuimos llamados, no a enriquecernos, ni a amar lo que estamos teniendo acá, no. Pero el Señor es tan misericordioso que puede que nos dé ese tipo de bendiciones materiales, pero eso son añadiduras, no es el porqué de nuestra vida cristiana, no es nuestra motivación, no, nuestra motivación es Cristo, porque Él ha sido grande en misericordia. No quiere que vivamos solo para lo material.
Él quiere que vivamos por el Espíritu, que ya lo demás será añadido. Segunda de Corintios 9:11, por favor, volvamos a Segunda de Corintios 9:11, donde estábamos, no lo tengámoslo ahí apartado. Segunda de Corintios 9:11, leámoslo todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Para que estéis enriquecidos toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire lo que pasa. Dios nos da para que compartamos, porque dice, para que estéis enriquecidos en todo, para dar con toda liberalidad. Abundancia es liberalidad. ¿Y qué produce esto? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, el que recibe la ofrenda, los que recibimos la ofrenda, ¿qué hacemos? Le damos gracias a Dios. Cuando una ofrenda es recibida, cuando una ofrenda es dada, produce en la persona acción de gracias a Dios. Claro, si esta persona es creyente, va a decir gracias Dios. Incluso personas que no son creyentes dicen gracias Dios por este dinero que me entró acá y que tengo acá. Mire lo que produce. Usted no, como dicen por ahí, usted no sabe a dónde va a ir a parar su ofrenda. Da gracias a Dios el que la recibe, y las gracias a Dios son honra y gloria para Dios. Dios nos da para que compartamos, no para que seamos mezquinos, sino más bien para que actuemos con liberalidad, con abundancia, para que demos a los demás con abundancia. Así es que hemos sido bendecidos, y esta generosidad de parte nuestra será en los que reciben, será alabanza a Dios. Pues el que recibe, adora a Dios dándole las gracias. Mire lo que es. Y segunda de Corintios 9:12, sigue ahí, yo lo voy a leer para ustedes, dice, porque la administración de este servicio, es decir, el servicio, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Otra vez, mire, cuando una persona recibe, no solo suple su necesidad, sino que abunda en acciones de gracias a Dios. Y el 13, 2 Corintios 9:13, pues por la experiencia de esta administración, es decir, la persona que tiene esa experiencia de ser ayudado, ¿qué hace? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. Es decir, glorifican a Dios. La ofrenda glorifica a Dios. No solo suple una necesidad del templo, una necesidad de cualquier tipo. Glorifica a Dios. ¿Y por qué glorifica a Dios? Dice, glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, otra vez, liberalidad, abundancia, de vuestra contribución para ellos y para todos. Mire a dónde llega, mire el propósito, mire lo profundo que es. No es solo sacar del bolsillo y dar, no, eso tiene más implicaciones. Tiene implicaciones de adoración, de gracias a Dios, de alabanza a Dios. Y es una manera de obediencia, está hablando de obediencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no ofrendo nunca o cuando nunca lo hago? Estoy siendo desobediente. Cuando no estoy siendo generoso, estoy siendo desobediente. Porque si realmente yo soy obediente, estoy profesando el Evangelio de Cristo. Es decir, estoy dando una muestra de lo que Cristo ha hecho en mí por medio de esta obra. Y el 2 Corintios 9:14, asimismo, en la oración de ellos por vosotros. La ofrenda también genera una oración. Por eso yo muchas veces acá oro por esas personas que nos sostienen, es decir, una oración de gracias a Dios, una oración por esa persona, uno ora por esa persona. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Amamos solo por gracia. Y en otras palabras, la ayuda que ustedes dan no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, no, también harán que ellos den gracias. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia del Evangelio y obedecemos a su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su bondad. Miren,
la profundidad de lo que es la ofrenda. No es solo algo muy ligero, algo muy somero, algo muy superficial, no. Como todo en la palabra de Dios tiene raíces profundas. La sumisión obediente a la palabra de Dios siempre es evidencia de una confesión verdadera de Cristo como Señor y Salvador. Usted dice que tiene fe, muéstreme sus obras. Usted dice que tiene fe, muéstreme sus obras. Las obras hablan de lo que usted ha creído. Son una evidencia de la obediencia que usted dice tener por haber creído en el Evangelio. Esta ofrenda que ustedes y yo damos es para la gloria de Dios. Cuando ayudamos a alguien o ayudamos para el sostenimiento de la obra, no solo suplimos una necesidad, no, va más allá. También el que recibe da gracias a Dios, o los que recibimos damos gracias a Dios. Claro, el creyente lo hará. Puede que el incrédulo no, puede que usted alguna vez haya ayudado a un incrédulo y puede que no lo haya hecho. Acá estamos hablando de la ayuda para los creyentes en Cristo. Entonces, cuando ofrendamos, damos por fe, demostramos obediencia, demostramos que hemos creído en el Evangelio. También es una oración mutua, porque el que da ora para que Dios le dé, y el que recibe ora y le da gracias porque ha recibido. Mire, todo es para la honra y la gloria de Dios, todo redunda para la gloria y la honra de Dios, todo termina en la gloria de Dios. La persona que es receptora de esta ayuda, ora, ¿sí? Por eso es importante orar por el que le ofrenda y por el que da. Ora por el que la da con amor, pues Dios pone personas para que den. Y si el amor de Dios es manifestado entre todos, solo por la gran abundancia de Dios en nuestras vidas se volcarán a la oración, a la alabanza, a la acción de gracias a Dios. Dios es glorificado entre nosotros cuando adoramos por medio de este servicio de ofrendar. Dios es glorificado, Dios es exaltado. Todo va a parar hacia la gloria de Dios, pero solo por la obra maravillosa que nos deja sin palabras. Recuerden cómo empezamos este sermón el domingo pasado. Gracias a Dios por su don inefable, que era el último versículo. Gracias a la obra maravillosa que nos deja sin palabras. Todo gracias a su don inefable. Todo gracias a la obra de Cristo. Gracias al Evangelio. Por eso comencé a decirle, si usted no tiene un entendimiento del Evangelio, no va a entender lo que es dar una ofrenda. Si usted no ha creído en Cristo como único y suficiente Salvador, de pronto no va a poder entender lo que es una ofrenda. El Espíritu de Dios obró en los corintios de una forma especial. De igual manera tiene que obrar en nosotros. El Espíritu Santo obró en los corintios para que fueran dadores amorosos, liberales, abundantes en dar. Dios es glorificado cuando damos con alegría, de buena voluntad, no por obligación, en obediencia a su palabra. No solo suplimos una necesidad, es proclamada una acción de gracias, es dicha una oración, todo en los méritos de Cristo Jesús. Los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en donde pagó por nuestros delitos y por nuestros pecados. Todo lo que implica ofrendar es más de lo que vemos, es más de lo que damos, porque Cristo dio mucho más por nosotros de lo que nosotros damos por Él. Y para terminar, mis hermanos, así como empezamos, gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es algo tan valioso que no hay palabras para describirlo. Eso es la palabra inefable. No hay palabras para describir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cómo el justo se va a entregar por los injustos. Cómo Dios mismo se entrega por nosotros, que no merecíamos nada. Gracias a Dios de nuevo por su don inefable. Gracias a Dios por su generosa y superabundante gracia. Y gracias a Dios por su provisión que nos mantiene día a día. Amén. Vamos a orar.